Buenos días a todos. Isaca les envía un cordial saludo, esperando que todos se encuentren muy bien en estos tiempos de contingencia. Los invitamos a visitar nuestra página web www.isacabogotá.org para estar al día en nuestras publicaciones, cursos y eventos. Continuando con nuestro ciclo de charlas para el 2020, les damos la bienvenida a nuestro webinar, El Auditor. ¿Cuándo auditar? Vemos los retos de la función de auditoría para operar y prosperar durante la presente crisis. Hoy nos acompaña un gran expositor, Arnulfo Espinosa desde Monterrey, México, quien es ingeniero en electrónica y comunicaciones con más de 18 años de experiencia profesional. Ha participado como conferencista en diversos congresos, cumbres y eventos relacionados con seguridad, auditoría, privacidad, riesgos, fraude, innovación, transformación digital, control y gobierno de TI en México, Estados Unidos y varios países de Latinoamérica. Recuerden que las preguntas se resolverán al final de la sesión y las pueden hacer por medio de nuestro chat del webinar. No siendo más, me complazco en dejarlos con Arnulfo. Bienvenidos. Buenos días, ¿verdad? Porque tenemos el mismo horario en Monterrey, que es una de las ciudades de México y Bogotá. Entonces, primero que nada, muchas gracias, agradecer al capítulo Isaca Bogotá y felicitarlos. De hecho, es la primera vez, y estoy muy contento, es la primera vez que utilizo la herramienta Webinar Jam, y no es común que los capítulos le inviertan en este tipo de herramientas. Pero es de aplaudirse totalmente porque se necesitan. Eso de estar utilizando Zoom y Teams no es tan profesional como esto. Entonces, el hecho de saber que Evelyn y todo el equipo de Isaca Bogotá está detrás de esto en el backstage, ayudándonos a tener una buena sesión, sí que es genial todo este equipo de producción. Entonces, muchas felicidades por eso. Invitar también a todos los miembros del capítulo Bogotá que aprovechen todos estos beneficios. He visto que están súper activos en estas épocas de contingencia. Se vienen 2 talleres súper importantes en su capítulo, el C-Hate y el CSX Fundamentos. Aprovechenlos al máximo. Entonces, esa es la invitación de su servidor. ¿Y qué estamos haciendo los auditores ahora mismo? Pues sí que es una pregunta que se presta a la reflexión, y para eso yo me puse a investigar precisamente entre mis colegas y entre lo que dicen las voces líderes de auditoría, que son el IIA y Isaca, ¿no? Entonces, vamos a platicar en esta charla sobre qué están haciendo los auditores de tecnología principalmente, pero no vamos a dejar por un lado toda la función de auditoría en sus diferentes ramos. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Pues fíjense, una de las actividades que yo vi en las que están asignados los auditores actualmente, que escuché y que me empezó a llamar la atención, la primera era, pues están apoyando en labores operativas de continuidad. Fíjense lo que dije, labores operativas de continuidad. Ah, caray, bueno, pues escucha medio extraño, pero no tanto. Bueno, a veces hay que remangarnos las mangas y trabajar ayudando a la segunda y primera línea. ¿Qué más están haciendo? Cerrando tickets de servicio en los help desk o los service desk o las mesas de ayuda, como los conozcamos. Ah, caray, eso sí ya se escuchó muy extraño. ¿Qué estamos haciendo los auditores ahí, verdad? Y por último, y la que más me llamó la atención, están atendiendo llamadas de clientes, no clientes auditados, clientes del negocio en donde trabajan, en el área de ventas, en el call center. Ah, caray, eso sí ya como que me voló la cabeza. ¿Y por qué, Arnulfo? Bueno, la explicación a eso obedece a diferentes factores, entre ellos el principal es que cuando hay una contingencia como la que estamos viviendo actualmente, habemos empresas o personas que lloramos, ¿verdad? Estamos en la tristeza por lo que está pasando. Y hay otras empresas y personas que lo que hacen es venderles pañuelos a los que lloramos, ¿verdad? ¿Quiénes son esas personas que venden pañuelos a los que lloramos, o empresas que nos venden pañuelos, entre comillas, a los que lloramos? Pues son las empresas que se dedican al sector farmacéutico, al sector químico, a los ventas en línea, ¿no? Los Big Tech, todas estas empresas que se están viendo, entre comillas, también beneficiados con la pandemia, al menos económicamente o en sus utilidades, pues son estas empresas en las que el pico de trabajo de su área de ventas se vio tan elevado y voltearon a ver a los amigos de auditoría y los vieron que estaban un poco desocupados, por así llamarle, y dijeron, ¿sabes qué? Pues préstame gente y ya te asigno en esta área. Entonces, muchas cosas van a cambiar o van a evolucionar después de que pase esta crisis, y va a pasar, definitivamente va a pasar, pero entre ellas hay cosas que ni alcanzamos a observar o a visualizar desde ahora.
y nos toca a nosotros como auditores empezar a verlas. ¿Cuál es una de ellas principal? Y de hecho la están viendo precisamente ahora en su pantalla conmigo acá que estoy. La corbata, miren. Me la puse, pero me la puse solo para dejar dicho que la corbata, perdón, no va a ser bien vista en los próximos meses. ¿Por qué? Porque guarda virus. Entonces, no, Arnulfo, la corbata no, la tiramos, ¿no? Las corbatas, bueno, tradicionalmente habrá quien sí, pero normalmente no se lavan, ¿verdad? Entonces se mandan a la tintorería a veces, o al lavado, a las empresas estas que lavan la ropa en seco, pero guarda virus, ¿no? Entonces es importante eso, la joyería, va a haber muchas cosas que todavía no alcanzamos a visualizar, que van a cambiar. Luego, sobre el nombre de la charla que tenemos el día de hoy, cuando auditar no fue suficiente. Bueno, primero el auditor, ahorita reflexionamos sobre eso. Cuando auditar no fue suficiente, yo le agregaría una palabra, porque se oye muy rudo así, ¿no? Yo le pondría, cuando solo auditar no fue suficiente, ¿no? Entonces, algunas reglas del juego rápidas, podrán observar que al lado de la palabra del auditor hay una especie de masito, de hecho es un mazo, va a aparecer de diferentes colores, color blanco, color azul, dependiendo el slide en el que estemos, va a aparecer en diferentes slides de mi sesión. Yo lo que les pido es que los cuenten, por favor, los que aparezcan, y al final me mandan un correo a mí personalmente, y voy a armar un sorteo con los que me manden el correo y el conteo adecuado, en el que les voy a regalar, o bueno, se van a ganar crédito para que lo compren en Amazon, en YouTube, en Spotify, en Netflix, en lo que sea que estamos utilizando mucho ahora mismo, ¿no? Entonces, por favor, cuéntenlos, y pues por aquí estamos atentos. Las preguntas, como dijeron, están al final, y pues sigamos. Bueno, entonces, cuando solo auditar no fue suficiente, y primero que nada, el origen de esta charla. ¿Qué vamos a ver en la charla del día de hoy? Varias cosas, ¿no? Primero, explicar rápido qué es eso del auditor. Y les voy a dejar además algunas ligas para que vean varias sesiones que ya le ha tocado facilitar a su servidor, en lo que explico muy a detalle qué es eso del auditor y algunas otras presentaciones importantes como la transformación digital de auditoría y auditando la inteligencia artificial y auditando Shadow IT, que son temas que vamos a charlar muy por encima el día de hoy, pero que pueden ahondar en esas sesiones. Bueno, y por supuesto, vamos a repasar temas revisiones que deberíamos de estar haciendo o consideraciones que deberíamos de estar haciendo los auditores ahora mismo y que aquellos que no son auditores deberían de traer en el radar porque se podrían apoyar con los auditores o deberían de estar también sirviendo de observadores de la propia función de auditoría para ver que esté sumando en esas líneas también, porque se trata de que estemos alineados, la función de auditoría y las otras dos líneas de defensa, la primera y la segunda. Bueno, sobre la orientación, sobre el origen de esta charla, ya decía yo que les voy a entregar al final de esta presentación, vienen unas ligas que les voy a presentar, unos hipervínculos, en los que viene la explicación completa de qué es eso del auditor, pero les voy a dar un resumen rápido ahora de la forma más fácil en la que yo he logrado explicar algo, ¿no? O bueno, acá en Monterrey, en México, hay una tendencia actualmente, sí, bueno, ya no nos des todo el rollo, toda la explicación del auditor, ¿no? O sea, bueno, pero les voy a dar la explicación rápida, porque vale la pena. Entonces, la mejor forma de explicar al auditor que yo he encontrado es a través de la milenaria técnica de los lomitos antes y los lomitos ahora. ¿Qué es eso, Arnulfo? Bueno, hay que, por supuesto, para eliminar esta barrera del español, que es el idioma que nos une y nos separa a veces a los latinoamericanos, los lomitos en México significa un perrito o un cachorrito, ¿no? Los perros, ¿no? Un perro en general, así se les dice acá de una forma coloquial chistosa, ¿no? Los lomitos. Bueno, entonces, lomitos antes, lomitos ahora. ¿Qué es eso, Arnulfo? Bueno, pues el lomito antes era un lomito que estaba bien fuerte y que todo aguantaba, ¿no? Los de la vieja guardia. Y los lomitos ahora son los lomitos así tristones que para todos les da ansiedad, ¿no? Básicamente, ¿qué estás diciendo, Arnulfo? Pues ponemos unos ejemplos rápido, nada más dos. Mamás antes, ¿no? Las mamás de antes, y vean ahí como, de hecho es parte del concepto que se ve así todo mal editado, ¿no? Pero se ve chistosón. Entonces, mamás antes, ¿cuánto es 8 por 7, mendigo muchacho? Y deja de llorar o te doy otro cinturonazo. O sea, es con el cinturón, ¿no? Te regaño porque no te sabes una tabla de multiplicar. Y las mamás de ahora es, no regañes al niño porque le da ansiedad y préstale la tablet para que se entretenga, ¿no? Bueno, otro ejemplo más tecnológico, celulares del 2005. Hoy destapé 14 cervezas y vean cómo ahí en la barriga del lomito se ve un Nokia
o un Bloquia, ¿no? Como les decimos actualmente, ¿no? Que eran uno de esos teléfonos aguantadores que hasta podrías haber cervezas así con ellos, ¿no? Pues, se les quitabas la ficha, ¿no? Entonces, y que todavía los encuentras actualmente en alguna de las gavetas o cajones de tu casa y lo puedes encontrar todavía con batería, ¿no? Esos celulares que aguantaban todo. Y luego están los celulares del 2020, los actuales, que están por ahí. Mami, cómprame otra fundita. Caray. Y ya, Arnulfo, ¿por qué nos estás explicando eso? Porque es la mejor forma de explicar al auditor contra el auditor que está acá. El auditor tradicional, el auditor que no busca mejorar, el auditor que no busca potenciar sus habilidades técnicas y blandas. Bueno, entonces él dice, ayuda, no me atienden ahorita y no tengo cómo obtener info para auditar. Ya me dio ansiedad. Ese es el auditor que no hace nada, el auditor tradicional ahí que no busca más. Y entonces está el auditor en el que nos debemos de transformar todos. Si no me reciben mis clientes, usaré mis técnicas de auditoría continua y analíticos para no depender de ellos y aplicaré auditoría Agile para ayudarles y ver lo que no ven. Ese es el auditor. Transformarte del auditor tradicional en un auditor, el auditor que es el auditor tradicional en esteroides, ¿no? Entonces, si quieren ver más sobre eso, lo podrán ver en la charla que les comento. Pero bueno, ¿en qué está basada la conferencia del día de hoy? Yo recuerdo muy bien que el 17 de marzo del 2020, hace 2 meses aproximadamente, ya son 3, ¿no? Casi. Bueno, ya me están fallando las matemáticas, pues creo que ya son hasta 4, ¿no? Bueno, ¿en qué está basada la conferencia? Aquel 17 de marzo del 2020, mi jefe llegó a mi oficina y me dijo, ¿sabes qué, Arnulfo? Manda el equipo a su casa, ¿no? A trabajar en esquema de contingencia, porque pues se nos viene la pandemia, ¿no? Ah, caray. Entonces yo dije, bueno, lo primero que hice fue juntarme con mi equipo, ¿no? Y sentimos un feeling medio raro, ¿no? Un sentimiento medio raro, porque yo sentía que era como cuando nos reunimos al final del año, ¿no? Vamos a decir allá al 18, 15, 20 de diciembre de cada año, y cada quien nos vamos, algunos a tomar vacaciones y ya no nos vemos completo el equipo hasta que regresemos el siguiente año, ¿no? Porque nos vamos a los holidays, a las vacaciones, ¿no? Entonces sentía yo un feeling así parecido a él, pero con cierta añoranza o extrañeza, ¿no? Porque pues, no nos íbamos por un motivo tan bueno, ¿no? Entonces yo le dije a mi equipo, y recuerdo que se lo dije en ese momento, necesito que cuando regresen, todos los que están aquí, deben regresar con una nueva habilidad, con algo, ¿no? O sea, si es que leyeron 2 libros, 3 libros, se metieron en una certificación, se metieron en uno de los 80,000 webinars que hay actualmente de forma gratuita y que, vaya, que eso es un montón de valores, mucho valor. Se tienen que regresar con una habilidad nueva, emprendieron un negocio, hicieron algo. No puede ser que nos fuéramos a ir. En ese momento yo pensé que iba a ser 1 o 2 meses. Y pues bueno, ya ha pasado mucho tiempo, pero no podía ser que nos fuéramos a ir y que lo único que hiciéramos fuera barriga, ¿no? Panza ahí comiendo un montón de cosas desde nuestros home office. Pero bueno, sucedió eso, y es invitación general a que todavía estamos a tiempo todos para adquirir esas nuevas habilidades. Y otra cosa sucedió, me fui yo a mi casa, que es su casa y que es en la que estoy actualmente. Me senté en la cocina porque no tenía ningún escritorio para trabajar preparado en mi casa. Y dije, pues voy a ver en internet qué están haciendo los auditores actualmente. Fíjense, 17 de marzo del 2020. ¿Y qué encontré? Nada, no había nada. Había puros blogs y uno que otra guía general, pero no había nada sólido, ni por el AA, ni por ISACA, ni por cualquier otro organismo diciendo, oye, ¿sabes qué? Los auditores estamos haciendo esto. Sí había muchos temas de seguridad, de operaciones, pues sí, ellos eran los que estaban bajo mucho estrés, mandando toda su fuerza de trabajo a irse a trabajar de forma remota. Pero los auditores, caray, o sea, en verdad no encontré nada. Y me puse a hacer benchmark con mis colegas, empecé a investigar de aquí y de allá, y por ahí de la segunda semana de abril surgieron estos documentos, que los invito a que los bajen. Y por supuesto ya ha habido más estudios, pero estos son de los 2 más sólidos que he encontrado yo, de los 3, perdón. El Pulso de Auditoría 2020, que bueno, ese documento sí salió al principio del año, pero no trata muchos temas de la pandemia, y los 2 que sí tratan de temas de pandemia específicamente, que es la encuesta rápida del AA sobre las funciones de auditoría y el estudio de ISACA sobre COVID 2019, la situación de COVID 2019. Y de ahí está basada esta charla, ¿no? y de la experiencia que he compartido con diferentes colegas. Y por supuesto, estos estudios los van a tener, le dan clic sobre la imagen o lo googlean directamente y son gratuitos, los pueden bajar sin ningún problema. Bueno, sobre la agenda del día de hoy, la antigua normalidad,
cuando solo auditar no fue suficiente, el reinicio y la revolución y evolución, ¿por qué no? Las dos, de auditoría, y un antivirus para la auditoría. Entonces, la primera sección, la antigua normalidad, porque pues esta es la nueva, entonces debió haber existido alguna antigua, ¿no? Entonces, esta es la antigua normalidad. ¿Qué hacíamos como auditoría? Esta es la definición del doble I de auditoría, no me voy a meter en ella, pero en el resumen, lo que hacíamos los auditores de tecnología era confirmar la existencia de controles eficaces y eficientes que garantizaran la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información y de los activos relacionados y que agregaran valor a la institución. Eso hacíamos. ¿Cómo lo hacíamos? Con un montón de cosas, ¿no? Nos la pasábamos platicando con gente que diseñaba, implementaba, probaba, usaba y abusaba de la tecnología, ¿no? Ahí nos la pasamos platicando con ellos, revisando controles generales de tecnología, revisando aplicativos, controles aplicativos, revisando proyectos, revisando procesos, todo eso, ¿no? Estábamos bien ocupados, sí que estábamos bien ocupados. ¿Y qué probablemente no hicimos? Decía el señor Chambers, el presidente del AA, que al parecer o pareciera que en esta pandemia las tres líneas de defensa quedaron, entre comillas, también excusadas de no haber visualizado el impacto de un riesgo, de una amenaza como la que se materializó en este momento de la pandemia. ¿Por qué? Pues porque se nos escapó a los tres, ¿no? Y además que probablemente sí se estaban haciendo revisiones o propuestas de revisiones relacionadas a escenarios de pandemia, pero en cuanto al tema costo-beneficio no era alcanzable, ¿no? No era justificable. Entonces, pero bueno, que realmente hicimos como auditoría, ahora sí, y que bueno, actualmente pareciera que entonces nadie va a preguntar dónde estaban los auditores con este tema de la pandemia. Habrá algunos, por supuesto, y quienes estén en ese caso, por favor, mándenme un correo porque los quiero felicitar, que realmente tenían varias hojas y aceptaciones de riesgo relacionados a todos los escenarios de pandemia, ¿no? O aún más, que tuvieran probado y auditado un escenario de pandemia simulado, ¿no? Entonces, genial los que lo hayan hecho, pero en el general y el grueso, de acuerdo al AA y a ISACA, nadie lo tenía, ¿no? O al menos no con la profundidad necesaria. El 30% de los departamentos de auditoría a nivel global, de todas las industrias, eso es importante porque es una mezcla de todas las industrias, no tenían programadas revisiones de auditoría de ciberseguridad en su plan. Claro, a partir de la pandemia les agregaron, ¿no? Y vamos a platicar un poco más sobre esto. Este número no aplica para las empresas de la industria financiera porque por regulación tenían que hacerlo y entonces el número se baja drásticamente. Casi el 100% de las industrias financieras o el sector financiero sí tenían planeadas revisiones de ciberseguridad para este año, pero ese 30% es para el resto de las industrias. ¿Qué otro dato interesante relacionado al 30%? El 30% de los departamentos de auditoría a nivel global sí tenían capacidad para realizar revisiones basadas en auditoría continua, esquemas Agile y analíticos avanzados. Solo el 30%, y esta es una promesa de los departamentos de auditoría que existe desde hace casi 20 años, ¿no? Sí, vamos a subirnos al Data Driven, ¿no? Que ahora es el concepto nuevo, pero bueno, su tiempo los analíticos de datos. Algunas ya lo iniciaron, pero no lo han potenciado como deberían. Vamos a poner técnicas de auditoría continua y diferenciarlo muy específicamente del monitoreo continuo. Vamos a tener esquemas IELTS de ejecución de auditorías. Bueno, todas esas promesas de los departamentos de auditoría a través del tiempo, actualmente solo el 30% de los departamentos de auditoría a nivel global lo tiene realmente implementado y operando, y que es una de las herramientas clave que serviría para ejecutar revisiones actualmente en el esquema en el que estamos viviendo. Y bueno, lo que no hicimos, muy probablemente todos, es evaluar los escenarios de pandemia. Tener un escenario de pandemia altamente diseñado, simulado y probado, auditado y confirmado que funcionara en un escenario como el que estamos actualmente. Bueno, cuando auditar o cuando solo auditar no fue suficiente. ¿Qué sucedió exactamente en el momento en el que les platicaba que me mandaron a mi casa y que a muchos de ustedes seguramente también los mandaron a trabajar en esquema híbrido o home office? Bueno, lo primero es la relación de los trabajos de auditoría y la crisis. ¿Qué es esto, Arnulfo? Bueno, voy a intentar explicar una de estas gráficas, seguramente también en Colombia, día a día o periódicamente sale el secretario de salud o quien sea, el gobierno, a explicar estas gráficas de la pandemia, ¿no? Y cómo van avanzando y que están así altamente complejas con muchas barras. Bueno, voy a tratar de explicar esta gráfica
altamente compleja. Les pido, por favor, que me regalen un minutito porque lo voy a tratar de explicar lo más fácil posible. No se crean, está facilísima. Va, crisis subió y la atención de auditoría bajó. Así directamente, conforme la curva de la pandemia subía, la curva de atención de auditoría bajaba, ¿no? Y esa es una situación real que nos pasó a todos. ¿Ya pasó eso, Arnulfo? Pues depende de la situación en la que estemos y hasta donde sé, en Latinoamérica estamos en una situación media parecida. No quiero hablar de temas específicos, pero pues México hemos sido uno de los más castigados, al menos en cifras, y pues bueno, cada gobierno lo está manejando de formas distintas, pero en el grueso, todos estamos más o menos en una situación así en la que estamos buscando reactivar ya cosas. ¿Qué va a suceder en el regreso a la normalidad? Que es en lo que estamos trabajando todos actualmente. Un efecto inverso y directamente proporcional, o sea, quiere decir que conforme la curva de la pandemia baja exactamente y de forma proporcional va a subir la curva de atención de auditoría. No, yo no creo que suceda eso. Lo que va a suceder es más bien algo como esto, un efecto inverso e indirectamente proporcional. O sea, es decir, hasta que la cosa se empiece a normalizar más o menos, fíjense ya muy abajo en la curva de la crisis, nos van a empezar a atender como nos atendían antes, ¿no? Entonces, hay que trabajar y hay que hacer cosas antes de eso, para precisamente realizar y cumplir la misión de auditoría de aportar valor. Los recursos de auditoría, ajustes en auditoría debidos a la crisis que sucedieron instantáneamente. El primero, el presupuesto disminuyó el 30%. ¿Nos duele? Pues no tanto, Arnulfo. ¿Por qué? Porque bajaron los viajes, porque bajaron las visitas a los branches o sucursales que tengamos y pues bueno, estamos trabajando de forma remota. Ahorita no nos duele, pero existe y nos va a doler. Reducción del 21% del personal o staff de auditoría, porque el presupuesto hablaba de temas de efectivo y recursos para revisiones de auditoría. Este es personal en específico, el staff. ¿Qué sucedió con ellos? 21% disminuyó. Bueno, ¿nos duele? Pues no tanto, Arnulfo. ¿Por qué? Porque eran los de outsourcing, ¿verdad? Que nos están apoyando en revisiones especiales y eran las vacantes que tenía ahí, ¿no? O sea, todavía no las contrato. Ah, caray, hagamos un paréntesis ahí. ¿Realmente creemos todavía que las vacantes que tenemos en nuestros departamentos de auditoría nos las van a cubrir? Bueno, ahí lo dejo, ¿no? Solo como una reflexión. Existe la disminución actualmente, probablemente no lo sentamos tanto ahora, pero nos va a doler y van a seguir seguramente, de acuerdo a las proyecciones globales de economía, algunos recortes adicionales y por lo tanto hay que trabajar en ser más eficientes y salir en la foto, ¿no? Auditoría está aportando valor, porque como todo, ¿no? Si no salimos en la foto, nos quitan de la foto, ¿no? Bueno, nuevos riesgos que emergieron, dos viejos conocidos, el de ciberseguridad y el de continuidad, ¿no? De ciberseguridad, ¿por qué? Bueno, ese es un riesgo que ya existía desde hace mucho, es una amenaza que existía desde hace mucho, es una práctica que ya hemos estado mejorando desde hace mucho, ¿no? Pero ¿por qué se potenció? Pues precisamente porque abrimos más o expandimos más la superficie de ataque o hicimos más poroso nuestro perímetro de seguridad al abrir o al mandar a gran cantidad de nuestra fuerza de trabajo a trabajar desde su casa, que en el promedio son entre el 75 y 80% de acuerdo a estadísticas globales de la cantidad de gente que se mandó a trabajar a su casa en estos últimos 3 meses. Entonces, ¿qué sucede? Que Itsaka dice en su estudio reciente, oigan, ¿saben qué? De acuerdo a al estudio que acabamos de hacer hace 2 meses, 92% de los profesionales de seguridad dicen que esperan recibir un ataque porque nos movimos muy rápido al esquema de la pandemia, ¿no? Al esquema de trabajo remoto, perdón. O sea, el 88% atribuyen esa alta probabilidad de ser atacados debido a que nos movimos muy rápido al esquema remoto y algo se nos pudo haber olvidado de activación de controles, por ejemplo. Entonces, ¿qué tan importante es ciberseguridad? Además, el World Economic Forum saca también un estudio hace un mes en el que habla sobre los riesgos o las principales amenazas a las que les tienen miedo las empresas a nivel global. Y adivinen cuál está en el top 3, pues se los digo. El primero es, le tienen miedo a la recesión económica global, las empresas, a la recesión económica global. El segundo, a que debido a esa recesión económica global caigan en bancarrota o quiebren por el efecto látigo que puede generar pues, todo ese tema, ¿no? ¿Y cuál creen que es el tercero? Ataques cibernéticos. A ese nivel está el tema de importancia de ciberseguridad. Bueno, y de continuidad de negocio que ya platicábamos un poco, ¿no? Que es, pues a todos se nos olvidó evaluar el escenario de pandemias, ¿no? Y eso tiene mucho que ver con
la estrategia que vayamos a seguir, y ahorita lo platicamos un poco más adelante en las actividades que debe de ejecutar la auditoría actualmente. Y este último que yo agregué, que es el riesgo de salud, que probablemente no nos interese o no pudiera ser de tanto de la injerencia de los auditores de tecnología. Bueno, voy a cambiar eso. Debería ser de injerencia de todos, ¿no? Pero más bien, como función de la dirección de auditoría a quien le reporten, debería de tener en cuenta los riesgos de salud. No los voy a platicar a detalle, pero los voy a mostrar. Están por aquí. Richard Chambers, el presidente del AA, dice que solo el 8% de las direcciones de auditoría o los departamentos de auditoría a nivel global está considerando o está involucrado en los procesos de revisión de riesgos de salud. ¿Qué quiere decir esto? Que los departamentos de auditoría a nivel global deberían de estar metidos fuertemente en revisar estos, que son 8 principales áreas de riesgo, en las que deberían de estar viendo, por ejemplo, que se cuente con equipo de protección de personal adecuado, que se haya adecuado de forma adecuada, valga la redundancia, todos los recintos o lugares de trabajo, es decir, que normalmente la gente trabajaba en cubículos seguidos, pues que se les haya agregado acrílico y todo esto, ¿no? Entonces, y que se hayan apegado a las normas de salud, etcétera, para el regreso a la normalidad, porque aquí sí no nos vamos a salvar, señores. O sea, si sucede que nuestra empresa regrese a la normalidad y sea multada o cerrada o de alguna manera sancionada por una autoridad porque no cumplió con alguno de estos requisitos, ahí sí van a preguntar, ¿dónde estaba auditoría? Entonces hay que tener en cuenta estos 8 riesgos, se los dejo, por supuesto los van a tener en su presentación. Importante que si no es de nuestra área de trabajo específica actualmente, yo los invito a que lo escalen con sus direcciones, o quien el área que vea esto tal vez sea compliance, dependiendo cada uno de sus empresas, y se los hagan ver, ¿no? Que es algo que definitivamente tenemos que estar ya observando como uno de los riesgos próximos que debemos de estar minimizando. Inquietudes sobre el rol de auditoría. Bueno, aquí está un viejo conocido, ¿no? También, que es el modelo de las 3 líneas de defensa. Arnulfo, eso ya es obsoleto. Sí, está obsoleto. Hace 3 días lo modificaron. Bueno, ya tiene rato que están trabajando en él, pero acaban de publicarle una modificación importante en el modelo de 3 líneas de defensa, que ahora desde el 2013 estaba como lo acababa de presentar, o como se ve en esta slide, y bueno, evolucionó ahora en el 2020 a este nuevo concepto en el que el órgano de gobierno se consolida, y vean cómo las áreas de management, que seguramente les habrá tocado a ustedes reflexionar sobre ellas, cómo estaban mixeadas sus actividades, pues ahora lo ven como un ente, pero que debe estar alineado con auditoría interna. Entonces, interesante, esto está también de forma gratuita al alcance de todos ahí en las páginas de AA, dándole un Google directo, ya está traducido al español. Entonces, quien quiera meterse más sobre él, adelante. Noten estas flechitas que vienen aquí, son nuevas, miren. Si notan en el esquema anterior, solo iban de las líneas de defensa hacia arriba, ¿no? Y ahora le agregan que no solo les reportas, sino que ellos también te delegan, te dirigen, te supervisan, ¿no? Y como auditoría debe estar alineada a las otras funciones, ¿no? Entonces está interesante, eso da para un taller completo, ¿no? Entonces, ¿pero por qué no estás poniendo eso, Rulfo? Porque antes de la pandemia, cada quien tenía su rol bien definido. Vean, ahí está el de auditoría, la chica que está ahí a la derecha, luego están el de la primera línea de defensa, que es la parte principal de la administración management, y luego está la administración de riesgos y otras funciones de control acá en el centro, ¿no? Que es la segunda línea de defensa. Y cada quien tenía entendido sus roles. ¿Qué sucede? Entendidos y aceptados. ¿Qué sucede en la pandemia? Que se mezclan los roles, ¿no? O sea, vean cómo ahí empezó la auditora a meterse a las otras líneas. La pregunta ¿es eso correcto? La respuesta es que sí es posible, pero considerando al menos los 3 principales escenarios o salvaguardas. Limitar el alcance a asesoramiento y no a implementación. Eso es algo que es una máxima de auditoría, ¿no? Que muchos conocemos. Sí, o sea, métete y asesora en el plan de continuidad, pero tú no diseñes el plan de continuidad, ¿no? Y tú no lo implementes, por supuesto. Ok. Utilizar equipos distintos para dar apoyo a la administración y para futuras auditorías. En el ejemplo de continuidad, si yo tengo 10 personas en mi equipo, yo pudiera asignarle a 2 al departamento de la administración y decirle, ¿sabes qué? Ellos 2 te van a ayudar e incluso van a diseñar e implementar controles de continuidad. Pero ellos 2 yo los voy a tener en el radar porque no van a tener la independencia y objetividad necesaria
para revisar en el próximo año o en el próximo ciclo ese proceso. Entonces voy a asignar a otras 2 personas de mi área porque tengo de dónde echar mano, ¿no? O sea, tengo suficiente personal. Pero si no tengo suficiente personal para hacer esa estrategia, lo que tengo que hacer entonces es, si solo tengo 2 personas en mi equipo y esas 2 personas me las quitan para trabajar o me las asignan para trabajar de forma operativa en BCP o en labores de continuidad, entonces lo que tengo que hacer es aplazar la próxima auditoría, es decir, hasta que la administración tome el control del BCP, pudiera yo asignar a esos 2 auditores a que trabajaran en una revisión de aseguramiento de esa función o contratar a un externo que venga y ejecute esa revisión, ¿no? Entonces, esas 3 salvaguardas son súper importantes traerlas en el radar. Les voy a compartir también al final de esta presentación algunos slides en los que viene precisamente cerca de 40 o 50 páginas, un estudio en el que te dice todos los controles que deberías de considerar cuando una función de auditoría se va a involucrar en funciones de consultoría o operativas incluso. Pero bueno, recalibrando la función de auditoría, ya que pasó esto y tuvimos las consideraciones iniciales que acabamos de platicar, entonces, ¿qué hay que hacer? Por lo primero, y todavía estamos a tiempo de hacerlo si todavía no lo hacemos, reprogramar auditorías de áreas muy ocupadas o bajo estrés, como tecnología, operaciones o ventas, por ejemplo, en estas compañías que decía yo que están produciendo mucho y vendiendo mucho ahora mismo, los departamentos de producción y ventas pueden estar bajo mucho estrés u ocupados. Entonces hay que reprogramarlas, aplazarlas o incluso crear nuevas. Una auditoría que es altamente recomendable realizar en esquema Agile actualmente es la que hemos venido platicando de BCP o de ambiente de control de teletrabajo. Para los hallazgos de riesgos medios y altos, bajos y medios, para los hallazgos de riesgos bajos y medios, considerar extender sus fechas de vencimiento. Y eso es importante, considerar. ¿Por qué? Pues miren, yo tengo una tarjeta de crédito, ¿no? Y varios créditos más. Entonces, ahora que sucedió lo de la pandemia, me hablaron de mi banco, ¿no? Y me dijeron, oye, Arnulfo, ¿quieres que aplacemos tus deudas? Pues claro, ¿no? O sea, ahorita estoy batallando. Si los del banco que les debo dinero y que es su dinero me dieron ese espacio, que los auditores no tengamos ese tipo de apertura, sería medio lógico, ¿no? Entonces, pero es importantísimo. Para los riesgos bajos y medios. Para los riesgos altos, ese es otro boleto, ¿no? Como decimos acá, eso hay que revisarlo con otra óptica. Importantísimo evaluar eso. Segundo, informar al comité de auditoría los aspectos relevantes, precisamente lo que acabamos de hablar, nuevas ediciones, ajustes y reprogramaciones del plan y ajustes a los hallazgos o fechas de cumplimiento de ellos. Además de explicarles limitaciones que podamos tener, por ejemplo, oye, ¿sabes qué? Comité de auditoría, no puedo visitar a mis sucursales en este momento, entonces estoy perdiendo la capacidad de revisar o identificar observaciones de primera mano ahí en sitio, ¿no? Entonces eso lo tiene que conocer el comité de auditoría, hay que confirmárselo y compartírselo. Autorización para grabar trabajos en esquema, la autorización para grabar, ahora que estamos utilizando mucho la videoconferencia, se consideraría o deberíamos de considerar el obtener la autorización en nuestra institución para grabar algunas de esas videoconferencias y utilizarlas como evidencia de auditoría. Claro, hay que ver a qué restricciones estamos sujetos de acuerdo a cada legislación y jurisdicción de los países en los que operemos, ¿no? Pero sería genial e ideal que se pudiera grabar, ¿no? En las videoconferencias y utilizar algunas partes de esas videoconferencias para temas de evidencia. También en el propio manual, o el manual de auditoría, ese se refiere al manual de auditoría, agregar, si es que no lo tenemos, la posibilidad de la ejecución de revisiones en esquema Agile. ¿Cuál es el esquema Agile o de auditoría Agile? Para poner un ejemplo dramático, lo que se dice es que una revisión que lleva 45 días debería de poder ser ejecutada en 2 semanas, o sea, es decir, en 10 días hábiles. Entonces, así de dramático es bajar o reducir los ciclos de auditoría para entregar o realizar entregables más rápido y de más alto impacto en esquemas Agile, que ahora mismo lo utilizamos mucho, lo requerimos mucho, necesitamos entregarle revisiones de alto impacto y con mucho valor a la administración para que solucione lo que tenga que solucionar ahorita, como lo que platicamos del esquema de salud o los esquemas de BCP o los esquemas de teletrabajo o ambiente de control de teletrabajo en lo que refiere a ciberseguridad. Y por último, algo que siempre hemos buscado ser los auditores, no ser los policías, sino los guardaespaldas de la institución y convertirnos en un verdadero asesor de confianza, no nada más el que va y te señale, estás mal,
sino que te ayude a solucionar cualquier tema que tengas, ¿no? Bueno, ya recalibramos la función de auditoría y nos vimos ahí, aplicamos estos ajustes, aplazamos temas e incluso nos pusimos a modificar nuestros manuales, revisamos el control de calidad de nuestra área. ¿Y ahora qué? Porque pues igual no nos atienden, todo el mundo está trabajando, tratando de sacar la operación adelante. No, pues bueno, me quedo a hacer barriga como el toro ahí, ¿no? Y cada que vengan y me digan, oye, es que ayúdame en este proceso de análisis de riesgos o en este proceso de seguridad. No, pues es que mi objetividad, compadre, sí, se ve comprometida y mi independencia también. No podemos como auditores en esta época excusarnos bajo estos principios de auditoría básicos de objetividad e independencia. Es tiempo de arremangarnos las mangas y ver cómo sí podemos ayudar, y sí hay muchas formas en las que podemos ayudar, y de ahí es donde surge el auditor auditando desde casa, ¿no? O auditando desde forma remota. Y ahora vamos a ver algunos de los principales actividades en las que podemos estar trabajando. Podrán ver que en la parte de arriba dice parte 1, les voy a compartir la parte 2 también, aunque esas no hablan específicamente de tecnología, pero vemos un par de ellas, se las dejo para que las analicen y nuevamente las escalen con quien tengan que consideren que las revisen. ¿Cuáles son los principales recursos que tenemos los auditores actualmente? Pues bueno, 4 que tenemos aquí. Uno de los principales, ¿recuerdan los famosos World Trucks? Bueno, pues ahora son los Toll Trucks, ¿no? O los recorridos a distancia. Ya no podemos ir a caminar, entre comillas, el proceso, ahora tenemos que platicarlo, ¿no? Por videoconferencia, por ejemplo, que es una de las herramientas estrella de todas las áreas de negocio actualmente, y que todos lo estamos utilizando y la estamos utilizando ahora mismo. Y otras capacidades que ya dijimos que no muchos las tenemos desarrolladas, solo el 30%, pero hay que potenciarlas. Ese es el momento de transformar digitalmente y verdaderamente la función de auditoría para alcanzar un nivel adecuado de analítica de datos y capacidades de auditoría continua para poder ejecutar de forma más eficiente y con mayor alcance las revisiones que hacemos y sin depender tanto de los clientes auditados, ¿verdad? Entonces, esos son 4 de los recursos principales que tenemos. Una de las principales revisiones que podemos hacer es identificar puntos únicos de falla nuevos. ¿Qué es esto, Arnulfo? Pues bueno, les pongo un ejemplo así rápido, ¿no? 1, los concentradores de VPNs. Por ejemplo, los concentradores de VPNs normalmente solo había un 5 o 10% en promedio de fuerza de trabajo que estaba trabajando desde su casa, ¿no? Pues bueno, la gente de tecnología y de seguridad decía, pues eso no es tan crítico, ¿no? Si se cae el concentrador de VPN, pues ¿qué puede pasar? Pues que se regresen al trabajo, a las instalaciones a trabajar esas 10 personas o 5 o 100 personas, dependiendo el tamaño de nuestra empresa, y listo. Pues lo que resulta ahora es que más del 70% de la fuerza de trabajo está trabajando desde su casa, y muchos de ellos entran por VPN. Entonces, si se cae la VPN, se cae el 70% de la fuerza laboral. Entonces, VPN es un nuevo punto de falla, al menos desde el punto de vista de continuidad. Ya lo era desde seguridad, por supuesto, pero desde el punto de vista de continuidad es un tema importante. Otros ejemplos son los servidores de tokenización, por ejemplo. Bueno, entonces hay que revisar estos nuevos puntos nuevos únicos de falla, incluso como personas. El DBA que estaba ahí en una esquina que nadie le hacía caso, ¿no? Bueno, deberíamos de hacerle caso, pero el DBA que estaba ahí en la esquina, que es una de las funciones más importantes que los auditores debemos de estar revisando, pues bueno, ahí estaba, pero nadie supo que si se enfermaba en esta contingencia, nadie le podía mover a la mendiga base de datos, ¿no? Entonces él era otro único punto de falla, ¿no? Entonces, bueno, esos se pueden estar más, o la gente que veía los temas de cumplimiento, que tampoco considerábamos que eran muy importantes, los reportes regulatorios que se mandaban, cuando se enfermó no se mandó el reporte regulatorio de la autoridad y vino la multota, ¿no? Entonces, esas áreas hay que tenerlas ahí en el radar. Realizar revisiones del ambiente de control para el teletrabajo. Asignaciones de altas, bajas y cambios de las cuentas VPN, súper clave. Tienen que revisarlo, debemos de revisarlo ya. Si no lo hemos hecho, ya deberíamos de estar haciéndolo. Van a salir muchos cucarachos de ahí, ¿no? O sea, las asignaciones de VPN tuvieron un pico súper enorme hacia los usuarios. Hay que ver que se estén realizando de forma adecuada. Y esto no solo habla de VPN, habla también de revisar en los endpoints, las laptops, o cualquier dispositivo, tablet, smartphones, lo que sea, que tengan capacidades de encripción, tanto de almacenamiento como de transmisión, y que tengan capacidades de localización y de eliminación remota de información. Entonces, todos esos puntos de control y revisión tenemos que incluirlos en una revisión de ambiente de control de teletrabajo y altas, bajas y cambios de VPN, que forma parte de eso. Confirmar que se cuente con suficientes licencias y equipos. Bueno, como una simplificación administrativa actual o una vuelta al control, para decirle cómo es, un bypass de control,
Lo que se hace es que compro un montón de computadoras porque las necesito. La gente necesita laptops para trabajar desde su casa, pero a lo mejor se me escapa ponerle algunas licencias porque costaban muy caras, ¿no? Bueno, eso es un tache enorme, hay que tenerlo identificado y está sucediendo, ¿no? O sea, hay que tenerlo identificado para que se remedie lo antes posible y si es posible que no se permita, ¿no? Porque eso abre muchos huecos, ¿no? Validar cómo se está contratando, monitoreando el uso de los servicios en la nube o Shadow IT. Les voy a dejar una presentación completa que habla sobre cómo auditar Shadow IT, qué es, etcétera. Pero básicamente una de las herramientas que más se está comprando actualmente de forma no centralizada ni autorizada a veces por algunas de las funciones de control de las instituciones, es el Zoom, por ejemplo. O sea, todo el mundo dice, ay, bueno, pues si no me vas a prestar la herramienta corporativa, yo compro el mendigo Zoom, ¿no? Pues ¿cuánto vale? $150, va. O sea, o si $15 al mes, lo que sea, órale. Y luego empiezo a sesionar yo con mi equipo de trabajo y empiezo a subir ahí presentaciones. Bueno, pues eso debemos de ver que no esté sucediendo, si está sucediendo, que esté sucediendo de forma controlada. Identificar que los documentos de BCP se encuentran actualizados y adaptados a la institución actual. Ya dijimos que hay que hacer una revisión agile de BCP de la mano de la línea 1 y 2 de defensa y deberíamos de encontrar cosas y vamos a encontrar cosas como necesidades adicionales para ahora proteger el último nodo, la milla en la que trabaja la gente desde su casa. Ejemplo, hay personas que son tan críticas que no pueden estar desconectadas. Bueno, si se van a trabajar porque manden reportes regulatorios, porque son los encargados de dar cierta autorización, bueno, esas personas ahora trabajan desde su casa y desde su casa, además de todos los temas de seguridad que también los tiene débiles, tampoco cuenta con los esquemas de redundancia apropiados. Es decir, no tiene doble enlace de internet, ni yo ahorita, ¿no? Por ejemplo, si se me cae mi enlace de internet, me desconecto de ustedes, ¿no? Entonces, pues bueno, estamos ahí en un riesgo, pero probablemente sea solventable, vamos a decirlo así, bueno, no, ¿verdad? Porque seguramente el capítulo Isaac a Bogotá se vería mal. Entonces no es solventable, sí tengo redundancia de internet en mi celular, ¿no? O sea, si se cae, me meto en internet. Pero bueno, en las empresas hay un impacto financiero importante de negocio que deberían de considerar, y por lo tanto los esquemas de BCP ahora incluyen también el último nodo en las casas de ciertos personales críticos para ponerle redundancia al menos con un UPS, con un doble enlace, con una computadora de backup, etcétera, ¿no? Entonces, es importante tenerlo en el radar. Ayudar a revisar los contratos para identificar cláusulas de alivio. ¿Qué es esto? Hay que identificar ciberseguros o limitaciones de responsabilidad que vengan en los contratos por causas de fuerza mayor. Acá, una pandemia es fuerza mayor, ¿no? Entonces, tengo un amigo que acaba de comprar hizo un contrato en un local, porque iba a poner su despacho ahí para trabajar. ¿Y qué sucede? Que se vino la pandemia y ya no va al local, ¿no? Y tiene un contrato de 1 año en el que tiene que pagar al local por 1 año. Pues bueno, habló con el dueño, le dijo, ¿sabes qué? Si había una cláusula en el contrato que por fuerza mayor podías darlo de baja y no pagabas todo, ¿no? Ese tipo de cláusulas son las que necesitamos identificar en nuestra organización porque se necesitan, y porque la administración no tiene tiempo de ver esos temas actualmente. Validar cómo se asegura que los usuarios tengan actualizados sus endpoints. Hay que ver cómo se actualizan ahora los endpoints. Las computadoras, vamos a poner el ejemplo de las laptops. Normalmente las empresas tenían o tienen el esquema de que cuando te conectes a la red corporativa se actualice tu computadora en cuanto a antivirus, actualizaciones del sistema operativo o parches de seguridad. Pero si ahora no te conectas desde tu casa, desde la empresa, en 2 o 3 meses, quiere decir que en 2 o 3 meses no estás actualizado. Hay que ver bajo qué esquema sí se va a lograr actualizar eso. Asegurar que se documenten y supervisen las simplificaciones administrativas que se utilicen. ¿Qué son las simplificaciones administrativas, Arnulfo? Bueno, las vueltitas al control, ¿no? ¿Como cuáles? Oye, ¿sabes qué? Las VPNs normalmente las asignábamos solo por 3 meses de antigüedad y luego se tenían que renovar. Pues no, ahora asígnalas por 6 meses. Las contraseñas vencían una vez al mes, pues no, ponlas que venzan cada 3 meses, ¿no? Tenían cierta complejidad, ese yo no le bajaría, pero sucede. O sea, bájales complejidad porque no necesitamos que nos estén hable y hable el service desk los usuarios ahorita, no tenemos tiempo para atenderlos. Las USBs no estaban activados, los puertos USBs, actívaselos porque tienen que trabajar ahorita desde su casa. Bueno, todos esos, más allá de eso, normalmente se utilizan 2 autorizaciones para los cheques de tal cantidad, pues que solo se use una, ¿no? Porque no están las 2 personas online todo el tiempo. Bueno, entonces todo ese tipo de simplificaciones administrativas hay que tenerlas en cuenta y tenerlas documentadas porque luego las tenemos que dar regreso o desactivarlas. Realizar monitoreo continuo de controles y umbrales anormales detonados en la crisis.
normalmente quien es el responsable de monitorear esos controles precisamente son la gente de seguridad, ¿no? La gente de seguridad está viendo el monitoreo de los firewalls, de los IDS, de los IPS, de los SIEM, de los todos, ¿no? Están viendo todo lo que sucede ahí. Actualmente están trabajando como locos en que la operación funcione, en que opere, en que todo esté online y no tienen tanto tiempo de monitorearlos. Es un buen momento para que los auditores seamos dos ojos más que estén viendo ahí y no comprometerían nuestra independencia siempre y cuando nosotros no seamos los responsables primarios de eso, sino seamos unos ojos más que le informen lo más relevante a quien debamos de informárselo. Entonces se puede hacer una auditoría en tiempo real de los controles de todos los datos de monitoreo que están surgiendo en diferentes herramientas clave. Verificar que existan controles para asegurar pagos de proveedores críticos. Cuando yo hice esta presentación, me di cuenta después de que me iba a hacer un café que me cortaron el gas, ¿no? Entonces los del servicio, los servicios básicos les vale sombrilla todo, ¿no? Esos te cortan el servicio. Entonces si la persona que le pagaba a los proveedores críticos en su institución se enferma o no está disponible o no hay un proceso específico claro o que se haya modificado con todo este esquema en el que nos fuimos a trabajar trabajo remoto, se nos puede escapar a pagarle a un proveedor crítico y nos cortan el enlace, nos cortan la luz y lo que sea y nos puede ocasionar un impacto importante. Confirmar que el Security Operations Center y que otros dispositivos de seguridad estén bien ubicados y tengan capacidad para monitorear el nuevo tráfico. Un ejemplo claro de ellos es donde tienes ubicado el IDS. Si el IDS no lo tenías ubicado en el tubo o en el enlace por el que ahora llega todo tu nuevo tráfico externo o interno, ¿no? Que es el del trabajo remoto, entonces está mal ubicado. Necesitas reubicarlo bien. Igual los servicios del SOC, es probable que te digan, oye, yo no te auditaba tanto tráfico, yo no te monitoreaba tanto tráfico, como ahora recibes de forma externa al nodo de red que tenías, ¿no? Porque ahora tienes un supernodo nuevo que es el tubo de información que te llega desde el teletrabajo. Entonces hay que tener en cuenta esos temas y mantener la capacitación cruzada. Eso es súper clave, ¿no? O sea, mantenerte capacitado en los nuevos requerimientos que necesitas. Bueno, les decía que esto es la parte 1. La parte 2 no la voy a ver completa, se los voy a desplegar aquí rápido, porque estos no tienen que ver con tecnología, pero me pareció de valor entregárselos y voy a resaltar solo uno. Este que está acá es súper clave y ese sí tiene que ver con tecnología. Dice, se ha considerado el impacto de la segregación de funciones en las eficiencias de recursos humanos. ¿Qué son las eficiencias de recursos humanos? En los despidos, ¿no? Ya va a haber diferentes oleadas de despidos en las diferentes organizaciones, eso es un hecho. Y lo que es un hecho también es que los auditores tenemos que ver que los que se queden, ni siquiera quiero decir que los que nos quedamos, porque ni yo sé, ¿no? Los que se queden, no tengan funciones incompatibles, ¿no? Entonces es súper clave. Y vean cómo vienen otros importantes como evaluar las necesidades de capital de trabajo. Eso es que la empresa tenga suficiente dinero para satisfacer sus necesidades actuales. Y vaya que va a haber muchas. O sea, las empresas tienen que tener flujo efectivo para comprar, por ejemplo, todos los insumos nuevos médicos que requieren, o de sanitización, perdón, no necesariamente médicos. Todas las adecuaciones que tienen que hacer por temas de seguridad y salud en sus instalaciones deben de tener ese flujo efectivo, y aquellos que hayan sido medios arriesgados en cuánto efectivo líquido tenían a su disposición, podrían verse comprometidos. Entonces, como auditores tenemos que ver estos temas también. Entonces, les invito a que se echen un clavado en ellos, están interesantes, y algunos escálenlos con quien consideren, ¿no? Bueno, reinicio y evolución de auditoría. No vamos a volver al business as usual. Las empresas no van a seguir, las empresas ya no van a valorar más el estar que el hacer. Ahora van a valorar más el hacer que el estar, es decir, te van a pagar más por lo que hagas y no por estar sentado calentando la silla ahí en tu empresa. Entonces, no vamos a volver a la normalidad como estaba antes. El teletrabajo llegó para quedarse, y bueno, este cambio de filosofía en las empresas generará un cambio cultural también en las organizaciones a las que nos tenemos que adaptar y que tendremos que auditar. Habrá más eficiencias de recursos, ya lo hemos platicado. Hay que mantener la inercia de lo que hacíamos antes y de lo que aprendimos a hacer durante la pandemia para seguirlo ejecutando bien. Ajustar el plan de auditoría a los avances que tuvimos durante la crisis y los nuevos riesgos. Terminar de documentar evidencias que no hayamos podido recolectar durante las revisiones que hicimos de forma remota. Eso es probable que suceda. Pero si eso sucede, lo que hay que pedirle a quien genere la evidencia es que cuando la genere, que sea nuestro auditado que estamos auditando de forma remota, lo firme con un hash, él, o sea, el auditado, nos mande la cadena del hash, y cuando nosotros vayamos a recuperar esa evidencia, le corremos la misma función de hashing, y si coinciden, entonces nos modificamos la evidencia y la podemos tener con nosotros y utilizar para nuestro archivo de trabajo.
Confirmar que se regresen al estado normal los controles relajados. Acuérdense de los controles relajados, esos umbrales de tiempo en los que se asignaban las contraseñas, las VPNs, los USBs activados, el que hayas quitado la doble autorización de cheques, todo eso tiene que regresar a su normalidad. Por eso es importante que lo identifiquemos ahora mismo si existe. Identificar y considerar nuevos impactos de nuevas regulaciones. Hay impactos o nuevas regulaciones que van a impactar. Hay una muy importante, el CARE de Estados Unidos, que va a regular a aeropuertos, aduanas, varias cosas. Entonces hay que tenerlo en el radar, todas las nuevas regulaciones que van a surgir por temas de salud, y confirmar que contamos con los recursos suficientes. Los clientes ahora van a ser más digitales. De acuerdo a estudios de banca electrónica, se dice que se cuadriplicaron los clientes de servicios digitales en Latinoamérica. Se cuadriplicaron, o sea, es un montón, ¿no? ¿Por qué? Pues bien fácil, antes la gente le tenía miedo a la tecnología y no se subían a la banca digital o a los servicios digitales. Ahora le tienen miedo a otra cosa, a la pandemia, ¿no? Le tienen miedo a ir a la sucursal, entonces mejor se subieron a las plataformas digitales, y hay que ver que tengamos la capacidad como auditoría para atender esos nuevos requerimientos. Y bueno, sobre la evolución de auditoría, pues cumplir la promesa de la auditoría continua, las auditorías Agile y el uso de RPAs, que ya dijimos que solo el 30% de las organizaciones lo ejecutan, y que nos hubiera ayudado mucho tener esas capacidades aumentadas en esta época. Capacidad para adaptarse a la transformación digital acelerada. Los invito a que revisen mi conferencia que está grabada, o al menos están los slides, sobre la transformación digital de auditoría y del negocio. Por ahí hay mucho referente a este punto. Nos vamos a transformar de forma rápida, y para poner un ejemplo, seguramente todos hemos visto este slide, ¿no? ¿Quién fue el responsable de la transformación digital en su empresa? Pues el mendigo COVID, ¿no? O sea, avanzamos 5 años en transformación digital, en el proceso de transformación digital, en 2 meses, ¿no? O sea, lo que se esperaba que estuviéramos, el momento en el que se esperaba que estuviéramos en 5 años en el futuro, estamos ahora mismo, ¿no? Entonces, evidentemente, pues eso es un avance y es bueno, pero hay que tomar las consideraciones adecuadas para protegerlo. El uso de tecnología adicional para auditoría, drones, videoconferencias, ya platicamos para considerar el derecho o la autorización a grabar. Los drones se van a utilizar mucho, por ejemplo, en las revisiones de trabajo en campo, por ejemplo, oleoductos y todos estos temas, revisiones de líneas de producción en plantas, ya se empiezan a utilizar drones también para supervisar esos servicios, sobre todo a raíz de que este año se liberaría la restricción de uso de drones para usos comerciales en Estados Unidos. Probablemente se retrase por los temas de la pandemia, pero apenas liberen eso, va a provocar un efecto cascada con todos los temas de uso general de drones que se les pueda dar. Considerar nuevos retos relacionados a la privacidad. ISAC acaba de sacar una nueva certificación, el CDIPSI, que está enfocada a privacidad y tiene mucho que ver y va a impactar mucho los temas que tenemos actualmente en la pandemia, por ejemplo, el contactless, ¿no? Todos los temas de contactless van a ser muy importantes. El hecho que llegues a cualquier lugar y te escaneen, o sea, por ejemplo, la pistolita, pues esa no guarda datos, pero ya hay muchas empresas que van y lugares que van a instalar reconocimiento de facial y que te van a dar datos o van a almacenar datos de las personas, si una persona tenía temperatura, si no, etcétera. Entonces, ¿cómo vas a resguardar esos datos? También es importante si es que tu organización va a tener prácticas de este tipo. Y consideraciones para auditar lo nunca auditado, como la inteligencia artificial. ¿Por qué la inteligencia artificial va a ser importante ahora? Porque muchas cosas ya se espera o nos da miedo que lo haga una persona, o preferimos convivir con una máquina. Por ejemplo, las máquinas de autoservicio en las empresas, pues sí, en los Walmarts, ¿no? En todas estas tiendas comerciales grandes, pues prefieres interactuar con una máquina que con una persona, porque la persona te da miedo que te contagie, ¿no? Y esas máquinas se aprenden por inteligencia artificial, y la inteligencia artificial tiene consideraciones que se deben de tomar en cuenta por los auditores al momento de auditarlas, ¿no? Entonces, también les voy a compartir una presentación sobre consideraciones para auditar la inteligencia artificial, que nos va a permitir alcanzar estos 5 grandes objetivos o de evolución de auditoría. Primero, el cambio generacional de las funciones de auditoría. El 64% de los líderes de las funciones de auditoría ya son generación X o millennials. Los baby boomers ya están en etapa de jubilación. No que sean malos, sino que su mindset es diferente, mindset digital es diferente a la generación X y millennials, y eso va a ayudar. Y el cambio de género en las direcciones de auditoría. ¿Qué quiere decir esto? Hasta hace 3 años, las direcciones de auditoría, el 33% eran mujeres, y ahora el 41% en el 2020, de acuerdo al pulso de auditoría del AA, el 41% de las direcciones de auditoría ahora están lideradas por mujeres, lo cual
las cuales tienen características distintas a los hombres desde el punto de vista psicológico en base a varios estudios, son mejores motivadoras y mejores trabajadoras en equipo, lo cual ayudará mucho a potenciar estos temas. Y la democratización de los datos o el data drive en datos para todos, eso definitivamente va a potenciar y será un habilitador de esto. Un antivirus para la auditoría, para terminar. La receta del doctor para la función de auditoría. Acá les va. Primero, revisen su plan de auditoría contra sus nuevos riesgos. Pues esa es clave, ¿no? Luego, descarguen esos 6 archivos, por favor. Los primeros 3, por ejemplo, el checklist del comité de auditoría para COVID, trae todo lo que deberías de decirle al comité de auditoría y debería de considerar el comité de auditoría para atender esta emergencia, ¿no? El segundo es buenísimo, pero buenísimo, ese es uno que tienen que bajar, consideraciones de auditoría para COVID en todas las disciplinas de auditoría, tesorería, compras, bueno, para todos los procesos de negocio, y todas las disciplinas de auditoría, por lo tanto, TI, operaciones, finanzas, lo que sea. Auditoría y consultoría, este es el que les platiqué que viene la diferencia, o bueno, las consideraciones que tienes que tener cuando vas a revisar o te vas a involucrar como consultor o implementador en un proceso, es decir, que vas a perder cierta objetividad e independencia por involucrarte en un proceso de negocio. Las consideraciones que debes de tener son cerca de 40 hojas, muy bueno también. Y 3 presentaciones de su servidor que están online, muy buenas, se las recomiendo. ¿De dónde pueden bajar esta información? Noten que está aquí, en ese iconito, le presionan y de ahí pueden bajar cualquiera de estos documentos, ¿sí? Bueno, la receta del doctor. Y si persisten las molestias, tome este tratamiento y llámeme por la mañana, ¿sí? Entonces, recuerden, amigos, la crisis va a pasar, auditoría va a evolucionar. Y sí, hay una recesión inminente, pero ante ella, nosotros como auditores debemos de ser más inteligentes y dar un paso al frente. Muchísimas gracias. Bueno, pues pasamos al tema de preguntas. Acuérdense nada más que aquí aparece otro masito, mientras salen las preguntas, aquí aparece otro masito. ¿Y a dónde me pueden mandar el correo? Aquí, por favor, con su conteo de mazos, y luego yo los contacto para hacer una tómbola en línea y pues hacer este sorteo, ¿no? De lo que les platiqué al inicio, del crédito para que compren su Amazon, Netflix o lo que sea, ¿no? Entonces, pues estoy a la orden por si hay alguna pregunta. Bien, perfecto, Arnulfo. Tenemos un par de preguntas. La primera es de Danis Garzón, quien indica que los CISOs de la entidad donde ella labora, cuando colocaban esa amenaza pues relacionada a enfermedades o pandemias, la colocaron con un nivel como de 2% de probabilidad, pero los CISOs le hacían bajar esa probabilidad. Entonces ella dice, ¿cómo podemos de aquí en adelante manejar como esos riesgos emergentes o esos riesgos que pueden pasar, pero pues que no tienen una probabilidad alta de pasar para que sí se incluyan y pues se tenga una probabilidad pues más alta que el 0.01% que le indicaron a ella? Ya, entiendo. Miren, nosotros los auditores somos expertos en revisiones de controles y en evaluación de riesgos, o debemos de serlo, ¿no? Entonces, lo que te dice la teoría de evaluación de riesgos, análisis de riesgos, y lo que te dicen las máximas de auditoría, es que tú tienes la responsabilidad de informar sobre cualquier riesgo que identifiques. Entonces, tal vez yo fui un poco rudo en decir que se nos escapó lo de la pandemia, ¿no? Era para efectos de teatralidad de la sesión, ¿no? Seguramente muchos auditores sí vieron, y fíjense, o sea, me excluyo porque no quiero que se escuche así como que la soberbia, ¿no? Bueno, o sea, creo que muchos auditores sí vieron el tema de la pandemia, lo escalaron, sobre todo después de ver las sesiones de Bill Gates y lo que ustedes quieran, ¿no? O después de haber visto lo de la crisis del H1N1 en el 2009, perdón, que no impactó tanto, pero que ya hizo que el esquema de pandemia aparecieran casi todos los BCPs. Si a mí me preguntan, definitivamente, a mí también me tocó decir, oye, el esquema de la pandemia es algo que deberíamos de revisar. Digo, doy un poco antecedente para contestar la pregunta ya además de forma directa. Y cuando llegué y dije, hay que revisar la pandemia, o el esquema de pandemia, así como revisamos que no haya un site operativo y que tengamos que irnos a otro site, al site alterno a trabajar, o que no tengamos un sitio en el que la gente esté trabajando y los tengamos que mandar, sitio físico en el que operen, trabajen, y los mandamos a otro sitio y que desde ahí trabajen, que eso es lo que siempre habíamos estado probando. Alguna vez
yo dije, pues deberíamos de probar el escenario desde que se fueran desde su casa, ¿no? ¿Y qué sucedió? Oye, no, Arnold, pues que eso implica un montón. O sea, tenemos que activarles VPNs a todos y eso es un riesgo de seguridad que podría incrementar, bueno, que creemos que es más alto ese riesgo al que suceda una pandemia. Ese es uno, ¿no? La otra es que cuesta, tenemos que ponerles VPNs a todos, etcétera. Entonces, no, la relación impacto-beneficio, costo-beneficio no da, ¿no? Entonces no hacemos ese escenario, no lo probamos. Eso lo deben de haber vivido un montón de colegas nuestros, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Que va a haber otros escenarios, no solo como el de la pandemia, en el que nos veamos, que es por donde entiendo que va la pregunta, en el que nos veamos en la necesidad de decir, oye, este escenario puede ocurrir, compadre. O sea, puede una persona con una computadora cuántica rompernos todos las contraseñas de todo lo que tengamos, ¿no? Porque finalmente es una ecuación matemática y esas cosas pues romperían una contraseña de un algoritmo no cuántico en cuestión de segundos, ¿no? Entonces, esto puede pasar, amigo. Mira, aquí te lo enseño. Y probablemente nos vayan a decir, sí, pero ¿quién tiene una computadora cuántica? Y de aquí a que la saquen, etcétera. El impacto es muy bajo. Bueno, la responsabilidad del auditor fue irle a decir, y súper importante dejar documentado la aceptación del riesgo. Ya cuando sacas un documento en el que dice se aceptó y se asumió el riesgo, le toman más importancia a evaluar esos procesos y a realmente hacer un estudio costo-beneficio justificable para ver el por qué no se revisó un tema. Entonces, mi recomendación sería que nosotros tenemos que seguir, nosotros como auditores, tenemos que seguir mostrando ese tipo de riesgos, hacerlos ver, aunque sean de probabilidad mínima, por así llamarle, pero de impacto máximo, ¿no? Debemos de seguirlos presentando como tal, y si se aceptan, asegurarse que exista una carta de aceptación y suficiente evidencia o soporte para que exista esa carta. Después de eso, pues que no quiero decir que qué más podemos hacer, pero lo que diría es que pues ya no sería responsabilidad que no haya sido, bueno, ya no hubiera sido que se le escapó al auditor, ¿no? Más bien debe ser un tema de asunción de riesgo de toda la institución y que finalmente nosotros les hicimos ver y en base a eso cumplimos la misión. Perdón, me alargué mucho, pero espero haber respondido a la pregunta. Esperamos que sí, Arnulfo. Bien, la siguiente pregunta es de José Cardoso y Francisco Munar, que indican cuáles son las herramientas de auditoría más recomendadas para las auditorías virtuales o remotas. Ok, pues normalmente yo no me meto mucho en temas de herramientas, o sea, yo más bien voy a practicar la experiencia que he sabido de colegas, no llevo regalías de ninguna. Entonces, yo las herramientas que más he visto que utilicen, o como que la más corporativa que he visto que utilicen para los temas de revisiones remotas, sobre todo hablando de videoconferencias, es Teams, pero muchos otros utilizan el Zoom porque entiendo yo que es un poco más barato hasta cierto punto y puedes tener la opción de no comprarlo de forma corporativa. Yo creo que la forma más adecuada es comprar una herramienta corporativa en el que sea un esquema de nube híbrida o privada en la que toda la información, sobre todo si va a ser información en la que nosotros consideremos que vaya a ser evidencia para auditoría y que tengamos la autorización para grabar esa información, lo que platicaba yo, si nuestras jurisdicciones y empresa lo permite, deberíamos de considerar que esa información se quede guardada institucionalmente. Entonces, en ese esquema deberíamos utilizar cualquiera de esas dos herramientas, pero en esquema de nube privada, ¿no? Si se refería a otras herramientas, con gusto mándeme un correo y lo vemos. Yo entendí que era por el proceso de los toll trucks que platiqué. Bien, la siguiente es de Daniel Camacho. Indica cómo flexibilizar el alcance de la auditoría sin dejar a un lado los puntos críticos y entendiendo los nuevos riesgos por la pandemia. Ok, la respuesta así corta es el análisis de riesgo dinámico con los nuevos datos. Básicamente, nosotros, de forma, voy a llamarle no incorrecta, sino obsoleta, los departamentos de auditoría muchas veces trabajamos haciendo un análisis de riesgo al principio del año o al final del año inmediato anterior para hacer una planeación de qué vamos a revisar, ¿no? La realidad es que las prácticas actuales o las recomendaciones sobre una auditoría evolucionada es que esas prácticas, digo, más bien, es que esos análisis de riesgo se hagan en tiempo real, ¿no? Entendemos que es difícil hacerlo, entendemos que no tenemos suficientes datos a veces para hacerlo. La respuesta a su pregunta es, debemos de hacer un análisis de riesgo dinámico al menos al momento actual. O sea, es decir, ahora mismo tendríamos que ver cuáles son los principales riesgos para que no se nos escapen en la revisión que hagamos. Voy a poner un ejemplo más concreto.
probablemente nosotros teníamos una revisión planeada en el plan director de seguridad o en una revisión específica de ciberseguridad, tal vez para el tema de identificación de riesgos, porque ya ven que dependiendo los 5 pasos de críticos para protección de activos del NIST, también podría revisar alguna de sus etapas, ¿no? Respuesta, detección, corrección, todo esto, ¿no? Respuesta, detección, identificación, etcétera, ¿no? Cualquiera de ellos. Tú puedes decir, yo iba a revisar solo esta parte de ciberseguridad, ¿no? Lo que quiero decir es que probablemente tú, porque ciberseguridad es un monstruo para revisar, ¿no? Entonces, yo iba a revisar estos componentes de ciberseguridad de acuerdo a mi plan de trabajo, mi plan de auditoría que hice en enero, ¿no? Bueno, el tema actual lo que exige es que revises el núcleo o una de las nubecitas que vive dentro de ciberseguridad, que es el teletrabajo, ¿no? Entonces, en la realidad actual o en el esquema actual, lo que tendrías que ver es que los riesgos más importantes que se materializaron ahora mismo son los riesgos de ese nuevo canal súper fuerte que es el enlace o la nube de teletrabajo de nuestra organización, y lo que sea que ibas a revisar de ciberseguridad, vas a tener que súper reforzar ese componente, ¿no? O sea, el de teletrabajo. Y eso aplica para todos los demás procesos, incluso el de continuidad, el de perfiles, el de identity management, cualquier cosa que vayas a trabajar en esos temas, tendrías que considerar que el nuevo riesgo que se materializó o que está potenciado actualmente es el del ambiente de teletrabajo. Entonces, la respuesta es que tendrías que hacer un análisis de riesgo lo más apegado actual a la situación que tengas y en base a él recalibrar tus revisiones o crear revisiones nuevas, ¿no? Bien, perfecto. Y para finalizar, la pregunta de Angie Guzmán dice, ¿qué técnica deberíamos tener en cuenta para auditar una herramienta como por ejemplo OneDrive, donde se publique información y pueda ser accedida en cualquier equipo o red? ¿Qué Ya. técnicas podríamos usar? Sí, mira, hay varias, ¿no? O sea, yo tengo una presentación, me voy a regresar un poco, nada más para decirles cuál es la presentación que van a... Ahí me regresé mucho, pero es esta, ¿no? Hay una presentación que habla sobre, porque esto que estamos platicando no es necesariamente Shadow IT, pero Shadow IT es uno de los componentes que alimenta OneDrive. Y Shadow IT es el abuelito de las herramientas de Shadow IT, son el abuelito de las herramientas de CASB, el Cloud Access Security Brokers. Entonces, me voy a ir rápido, no les voy a mostrar toda la presentación, pero la tienen, ¿no? Se la pueden ver. Y aquí viene un documento, por eso se los mostré, aquí. Este documento que se llama el IT Audit Assurance Program para Shadow IT, y hay otro igualito para CASB, que es el Cloud Access Security Brokers. Entonces, la respuesta corta es que idealmente como organización, para proteger lo que se vaya al OneDrive, deberías de tener una herramienta tipo CASB, pero bueno, si no la tienes, lo que deberías de hacer primero es recomendar que se tenga, ¿no? Normalmente esas herramientas no necesariamente viven como un CASB específico, hay ciertos componentes de seguridad que dan esas funcionalidades. Entonces yo lo que te recomiendo primero es que revises si existe o no una herramienta en tu empresa tipo CASB, si no, que recomiendes que se evalúe una para implementar y que les digas cuáles controles te darían. ¿Cómo les vas a decir cuáles controles o cómo te potenciarían tu ambiente de control una herramienta de ese tipo? Bajando el otro estudio que se llama igual, así IT Assurance Guide Program, for CASB, así se llama. CASB es Cloud Access Security Broker. Entonces, esa herramienta te va a ayudar mucho, y esta que es el abuelito de las herramientas CASB, que es el Shadow IT, también conviene que lo revises porque es muy probable que, bueno, es probable que no tengan este tipo de herramientas porque son emergentes, pero ahora sí que las técnicas que vienen en este documento y en el de CASB te van a ayudar para ver qué cosas ya estén en práctica o se pueden activar aún y que no tengan comprado una herramienta de ese tipo. Perfecto, Nulfo. Ya por el tiempo no alcanzamos a responder otras preguntas. Esas serán enviadas en conjunto con el certificado a sus correos electrónicos indicadas durante el registro. Y pues ya queda ahí también el correo para que ustedes puedan directamente con Arnulfo pues validar la premiación que él va a hacer. ¿Listo? Muchas gracias a todos por participar y por acompañarnos en este webinar. Gracias, Arnulfo. Gracias a ustedes y cuídense mucho. Seguimos en contacto. Salud.